Instituto de Ciencias Nucleares, el cual nos presentará un panorama sobre el estado del arte en lo referente a la fusión nuclear. Doctor Herrera, pues gracias por aceptar la invitación. Pues bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y sin mayor demora, Julio, adelante. Bueno, en primer lugar, disculpas varias veces, incluso por la cancelación del seminario anterior que me enfermé en aquella ocasión. Bien, sí, gracias. La idea entonces es dar una visión panorámica de dónde estamos parados con respecto a la fusión. Y para ello voy a empezar con algunas cosas que son muy elementales, me voy a ir muy rápido sobre ellas. Bueno, esto ya es bien conocido para todos ustedes. Si calculamos la energía de amarre para los núcleos, podemos tener que hay generación de energía nuclear tanto por el rompimiento de núcleos pesados, que es el proceso de fisión, como por la unión de núcleos ligeros, que es el proceso de fusión. No abundo ya sobre esto. Y en realidad el proceso de fusión es algo que se conoce mucho antes que la fisión. De hecho, los primeros experimentos que se hicieron con los aceleradores de partículas iban a orientar, dieron una información importante con respecto de la fusión de los núcleos ligeros, el cómo se podía generar energía a partir de la fusión de los núcleos ligeros. Y esto nos permitió tener antes de los años 30 una visión sobre cómo se genera energía en el interior de las estrellas, y no solo cómo se genera energía en el interior de las estrellas, sino además el cómo se fabrican, el cómo se sintetizan los elementos en el interior de las estrellas. De tal modo que empezando por Eddington y llegando hasta Bethe, llegando hasta Bethe en 1939, ya se tenía toda una teoría bastante completa de lo que es la nucleosíntesis de los elementos hasta el fierro. Este es un artículo interesante del año 39, que en realidad ya había sido citado aún antes del año 39. O sea, el trabajo se había venido realizando desde antes, y apenas como que Bethe no tenía mucha prisa por publicar esto. Apenas en el 39, cuando estaba a punto de descubrirse la fisión nuclear, ya se tenía toda la teoría de la síntesis de los elementos que le valdría a Bethe eventualmente el premio Nobel en 1967. Y bueno, desde luego el único reactor de fusión nuclear que funciona en el vecindario es el Sol, del cual tenemos una amplísima información gracias a las misiones que se han desplegado en los últimos años. Pongo la del lado izquierdo, simplemente porque es mucho más vistosa, pero pueden ustedes entrar a esta página de web y pueden ver en distintas frecuencias la actividad solar día a día. Esta la pegué el día de ayer. Pues digamos que este es esencialmente el Sol tal como lo estamos viendo ahorita. Y para ello, desde luego, se tiene toda una serie de reacciones nucleares que pueden ser más o menos eficientes. En el caso del Sol, esencialmente se llega a una síntesis del helio 4, pero el tiempo de confinamiento de energía en el Sol es altísimo. Eso no sería lo que nos serviría más para el caso de un reactor nuclear en tierra,
se buscan reacciones más eficientes, de tal modo que les recuerdo entonces aquí cuáles serían las que se utilizarían. Básicamente tenemos la reacción de deuterio con tritio que nos da un helio 4, y aquí es muy importante recordar esto. Tenemos 3,5 MeV en este helio 4, más 14 MeV en los neutrones. En principio, también la reacción de deuterio con helio 3 sería útil, pero el problema es también de dónde saldría el combustible para estas reacciones. En el caso del tritio, la idea sería utilizar la reacción de neutrón con litio 6 para producir el tritio aparte de helio 4. También podríamos tener una reacción de neutrón con litio 7, en cuyo caso también se produce tritio, pero la reacción en este caso sería endotérmica. De tal modo que con una abundancia suficiente tanto de deuterio como de litio, se podría sostener esta reacción. Es un poco más complicado el pensar en esta otra reacción con el helio 3, por el hecho de que no hay helio 3 en abundancia disponible en la Tierra. Para quienes les gusta la ciencia ficción, sí hay bastante helio 3 en la Luna, de tal modo que algunos de los argumentos de la exploración en la Luna sería precisamente rescatar ese helio 3. Y esta reacción en realidad sería todavía mejor, puesto que aquí tendríamos toda la energía en la forma de partículas cargadas, y esto permitiría esencialmente transformar la energía nuclear directamente en energía eléctrica. Se podría tener una conversión directa, mientras que aquí la mayor parte de la energía la tenemos en la forma de neutrones, y esto hace que el rescate de la energía sea mucho más ineficiente, porque estos neutrones tendrían que utilizarse para calentar un medio, y después ese medio para calentar agua, para producir vapor, para mover las turbinas. Desde luego también, de todos modos, tendríamos al tener deuterio, reacciones de deuterio-deuterio que producirían estas otras reacciones, pero con menor probabilidad. Entonces, esencialmente la probabilidad está dada por la sección eficaz que tenemos para cada una de las reacciones, y se observa que la reacción de deuterio-tritio es la más apropiada en el sentido de que requiere de menor energía, por lo tanto menor temperatura, mientras que las otras reacciones requerirían de mayor temperatura. Entonces, primero que nada necesitamos vencer la repulsión electrostática entre los núcleos para que ocurran las reacciones de fusión nuclear. Eso es lo que ocurre con los aceleradores de partículas, pero ahí no se genera más energía que la que se está invirtiendo. Y el punto es precisamente generar más energía que la que se está invirtiendo. Y quiero hacer mucho énfasis en eso, porque a cada rato hay gente que sale con nuevas ideas para poder producir reacciones de fusión nuclear, entre otras la famosa fusión fría, pero al final de cuentas el problema es el generar más energía que la que uno está invirtiendo. No es nada más el producir las reacciones de fusión nuclear. Entonces, en esas condiciones, lo que necesitamos es elevar la temperatura del combustible a valores suficientemente altos para que se produzca suficiente energía, y al mismo tiempo esta compense la radiación que emiten las partículas, puesto que son partículas cargadas. Entonces, para esto, primero que nada, entonces, necesitamos crear y calentar un plasma. Para deuterio-tritio en realidad sería del orden de 46 a mucho más que 46 millones de grados Kelvin. Normalmente lo mediríamos en electronvolts, estaríamos en el orden de unas decenas de kiloelectronvolts. Y, lógicamente, el problema fundamental es entonces el diseñar un contenedor que pueda mantener a este plasma durante un tiempo suficientemente largo
para generar más energía que la que se está invirtiendo. Y aun cuando se haya resuelto este problema, de todos modos, la ingeniería tiene que ser suficientemente buena como para poder competir con otras fuentes de energía. Y diría yo que en este momento todavía estamos en la lucha por esta parte y todavía nos faltaría pasar a esta otra parte. Bien. Bueno, me explico básicamente lo que es un plasma. Ya sabemos que es un gas ionizado, en donde básicamente la energía cinética entre las partículas es mucho mayor que la energía potencial entre ellas. Y ahí tenemos toda una variedad de plasmas en la naturaleza. Aquí tenemos la densidad en escala logarítmica, la temperatura en escala logarítmica para una variedad de plasmas. Por aquí tendríamos el relámpago, que tiene una densidad alta, pero una temperatura relativamente baja, y los plasmas que a nosotros, por aquí estaría el interior del Sol, y los plasmas que a nosotros nos interesarían estarían en esta región, en donde tanto para lo que llamamos el confinamiento inercial como para lo que llamamos el confinamiento magnético, la temperatura sería mayor que la del interior del Sol, aunque la densidad sería varios órdenes de magnitud inferior. Y bueno, el concepto de confinamiento inercial es mucho más parecido a lo que tendríamos en el caso de las estrellas o del Sol. En el caso de las estrellas o del Sol, es la energía gravitacional la que se encarga de comprimir el combustible, elevar su temperatura a las densidades y a las temperaturas que se necesitan. Aquí lo que se tendría sería una especie de bujía en donde una cápsula de combustible es atacada, ya sea por rayos láser o por partículas pesadas, por ejemplo, de carbono, oxígeno, de tal modo que esto produce una ablación sobre la superficie de la cápsula. La cápsula es de plástico esencialmente. En el interior tenemos el helio y tritio, y a esto le llamaríamos confinamiento inercial en el sentido de que al producirse esta ablación es como si tuviéramos cohetes que emiten los gases en esta dirección hacia afuera y el cohete sale hacia adentro. Entonces tenemos toda una serie de cohetes isotrópicamente distribuidos, y eso hace que se llegue a una compresión, de tal modo que aquí tendríamos una especie de bujía, y esta bujía entonces hace que se propague la combustión hacia el exterior. Voy a regresar sobre esto. Y el enfoque que ha tenido mucha más aceptación, digamos que ha sobrevivido a través de una especie de selección natural, es el confinamiento magnético en la forma de toros, de donas, y dentro de esas donas tenemos, por ejemplo, el caso del tokamak, en donde tenemos una serie de bobinas que producen un campo magnético toroidal. El plasma funciona como el secundario de un transformador. Eso hace que se produzca un campo magnético en la dirección toroidal. Terminamos con una línea de campo magnético retorcida alrededor del toro, lo que permite tener condiciones de equilibrio y de estabilidad suficientes para mantener el plasma por tiempos prolongados. En realidad hay toda una serie de toros que se han venido diseñando. Una variedad del tokamak sería el tokamak esférico, en donde el radio mayor es comparable con el radio menor, y esto sería un aparato considerablemente más compacto que un tokamak convencional. Si queremos eliminar la corriente en el plasma, lo que podemos hacer es producir una transformada rotacional desde el exterior con bobinas externas. Ese sería el caso del Stellarator. En este caso, esencialmente podemos eliminar las corrientes, y variando también la torsión, dando una mayor corriente en el plasma, caemos en otro extremo, que es el pinch de campo invertido.
no es lo que se ha venido estudiando esencialmente en los últimos años, pero también se ve que da resultados muy interesantes. Esencialmente todas son dones. Bien, ahora, aunque el avance en tokamaks ha sido bastante alto, particularmente en la comprensión de la física, en realidad, por falta de financiamiento, ha habido una especie de estancamiento en lo que son los parámetros fundamentales para entender en qué medida estamos generando más energía que la que se está invirtiendo. Aquí tenemos el TFTR de Princeton. Este es un aparato de 2.4 metros de radio mayor, 80 centímetros de radio menor, y fue el primer aparato que pudo funcionar con deuterio-tritio. Como saben ustedes bien, el tritio es un elemento radiactivo de vida media corta, del orden de 12,5 años, pero el hecho de que sea un isótopo del hidrógeno hace que su control tenga que ser muy estricto, de tal modo que la mayor parte de los experimentos que se tienen hoy en día funcionan todavía con deuterio. Este es uno de los pocos experimentos que llegó a funcionar con deuterio y tritio, y fue cerrado en 1997 porque se encontró que la sección circular no era la más conveniente, que era preferible trabajar con secciones con forma de D, lo cual permite aumentar la relación entre la presión del plasma y la presión del campo magnético. Aquí tenemos el Joint European Torus, el JET, que es prácticamente contemporáneo del TFTR, empezó a operar un poco después del TFTR, es ligeramente mayor, sí tiene forma de D y todavía sigue funcionando hoy en día. De hecho, algunas de las pruebas que se están haciendo para reactores futuros se están haciendo precisamente en este aparato. Y bueno, aquí es en donde podemos decir que se quedó la generación de energía trabajando con deuterio y tritio, puesto que estos fueron los únicos dos aparatos que han llegado a operar con deuterio y tritio. O sea, TFTR en 1994 demostró que podía producir 10 megawatts en un periodo, en un lapso de aproximadamente medio segundo. En JET se encontró que era posible tener disparos más largos con una generación mayor de energía, y si tomamos la relación entre la energía de fusión con respecto a la energía de calentamiento, este es del orden del 60%. Ahora, hoy en día lo que se sabe es que aún trabajando con los experimentos de deuterio, los resultados que se han obtenido serían equivalentes a haber llegado, utilizando deuterio-tritio, a una relación de esta Q, de este factor de energías, del orden de 1, ligeramente mayor que 1 probablemente, pero en la práctica, trabajando con deuterio-tritio, esto es lo más que se ve. Y hay otras razones también. Por ejemplo, el plasma tiene que ser muy puro. Para que el plasma sea suficientemente puro, entonces las paredes que están rodeando al plasma tienen que estar muy bien elegidas. Se ha encontrado que trabajando con grafito se puede tener un plasma con condiciones muy buenas. Pero sí, desafortunadamente eso no se podría utilizar con tritio, porque el grafito tiene la propiedad de que absorbe al hidrógeno. Entonces, como decía yo, el tritio tiene que estar muy bien controlado. Si el tritio se absorbe en la pared, entonces se rebasa la cantidad permitida de actividad en el aparato. Así que el grafito no sería suficiente para poder tener un reactor de fusión. Se tienen que elegir otros materiales. Por ejemplo, se puede trabajar con tungsteno, pero el tungsteno tiene un número atómico muy alto, de tal modo que una impureza
de tungsteno que ingrese al plasma lo va a enfriar rápidamente. Entonces, ese tampoco puede ser muy apropiado, aunque se está explorando la posibilidad de utilizarlo como material de primera pared. Otra opción sería el berilio. Bueno, el berilio en realidad es poco abundante, pero sin embargo se están haciendo experimentos apenas ahora, apenas en los últimos 2 años, con una pared de berilio en jet para poder regresar a trabajar con deuterio y tritio. Entonces no es nada más la condición del plasma, sino que también la de los materiales que constituyen el aparato. Bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes que las alfas llevan un poco más de 3 megaelectronvolts? Entonces parte de la idea es que esas alfas de la reacción de deuterio-tritio sirvan también para calentar al plasma. Y la potencia que tendríamos de la fusión sería 5 veces la potencia de la alfa en una reacción de deuterio-tritio. De tal modo que si tomamos esta Q que mencionaba yo, el cociente de la potencia de fusión con respecto a la potencia de calentamiento que se utiliza en el aparato, podemos hacer un cálculo para la fracción de calentamiento de las partículas alfa. Y esto nos dice que en plasmas con los que se han venido trabajando hasta ahora, en donde Q es del orden de 1, la fracción de calentamiento de las partículas alfa apenas sería del orden del 17%. Eso no nos permite hablar propiamente de un plasma en combustión. Lo que quiero decir, y es muy importante, es que hasta el momento se han estudiado plasmas en donde el efecto del calentamiento de las partículas alfa es insignificante. Necesitamos hacer experimentos en donde el calentamiento de las partículas alfa sea significativo. Y apenas podría hablarse de eso cuando tuviéramos una Q del orden de 5 y el factor de calentamiento, de la fracción de calentamiento sería de 50% por parte de las alfas. Bueno, el ITER, que es al que me voy a referir ahora, está calculado para tener una Q del orden de 10, en donde la fracción de calentamiento sería del 60%. Si llegáramos a una condición en donde ya todo el calentamiento fuera proporcionado por las partículas alfa y pudiéramos eliminar el calentamiento externo, estaríamos hablando de ignición, es decir, una Q del orden de infinito. Obviamente, ITER está muy lejos de lo que sería la ignición. Bueno, esta es una imagen propagandística en donde se compara el desempeño relativo entre los aparatos de fusión, por lo menos hasta el principio de los años 2000, los procesadores de las computadoras, de acuerdo con la ley de Moore, y los aceleradores de partículas. De acuerdo con esto, efectivamente, esto sería mucho mejor, salvo que, desde luego, aquí en el camino, pues las computadoras han producido muchos resultados interesantes y los aceleradores han producido premios Nobel. Bien. Entonces, ¿cuál es el criterio para poder decidir qué se va a hacer después? Con todos los experimentos que se han venido realizando a lo largo de los años, se ha desarrollado una ley empírica para el tiempo de confinamiento de energía, y esto nos puede decir, de acuerdo con la corriente en el plasma, el campo magnético, la potencia de calentamiento, la densidad, etc., otros detalles más finos, qué es lo que había que hacer para llegar a diseñar aparatos que tuvieran un desempeño mejor. Y eso es lo que nos lleva entonces al ITER. ITER originalmente significaba International Thermonuclear Experimental Reactor, pero por relaciones públicas decidieron que no era buena idea que llevara la palabra termonuclear, y alguien se dio cuenta de que en latín significa el camino, así que actualmente lo que dicen es ITER significa el camino. Si comparan el radio, esto es significativamente mayor que JET, tanto el radio mayor como el radio menor. JET
es un radio mayor de 3 metros, un radio menor de 1 metro. Aquí tenemos 6 metros y 2 metros, entonces es significativamente mayor. ¿Y la pared de qué está hecha? Eso es algo que está todavía en discusión. Entonces, precisamente, uno de los experimentos importantes que se están haciendo en JET en este momento es probar distintos materiales para las paredes que van a constituir ITER. Pero esa es una excelente pregunta porque esto nos indica que todavía hay muchas cosas por determinar en el camino, de tal modo que evaluar el costo real de este experimento es prácticamente imposible en este momento, ¿no? Y eso es parte de los problemas que ha tenido ITER. Entonces, para que no pierdan el tiempo buscando a Wally, aquí está Wally. Y bueno, sí hay dinero. Costó mucho trabajo llegar a un consenso para construir, para establecer lo que hoy en día se llama la organización ITER. Inicialmente eran 4 socios: Estados Unidos, la Unión Soviética, todavía en aquella época, Japón y la Unión Europea. La iniciativa vino básicamente de Estados Unidos y la Unión Soviética. Actualmente sería Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, Japón, China, Corea del Sur y la India. De tal modo que se ha llegado a una organización muy compleja. De hecho, normalmente digo que JET es un buen ejemplo de cómo hacer una colaboración internacional. ITER es un buen ejemplo de cómo no hacer una colaboración internacional. Es una especie de Naciones Unidas en donde se tiene un director que tiene que ser japonés, porque para que la sede se determinara que fuera en Europa, en Cadarache, específicamente en Francia, el convenio fue que el director fuera japonés. Y aparte entonces se tienen otros 6 directores adjuntos de cada uno de los otros 6 socios. Y es una especie de Naciones Unidas en donde el director es como el secretario general de Naciones Unidas, no es un director que pueda dirigir, es un director que está sujeto a las veleidades de los países miembros. Pero, ¿y los fondos cómo están? ¿Quién es el que pone más a fondos? eso es una cosa muy interesante. En realidad, determinar cuánto cuesta ITER es prácticamente licitar la construcción de una pieza de equipo. Lógicamente cada uno de los 6 socios quieren participar en ello porque quieren desarrollar la tecnología para poder tenerla. Y vamos a hacer de esa forma. Se ve que en realidad tenemos aquí 2 líneas de asalto hacia lo que sería la ignición. Por un lado tenemos los aparatos que tienden a buscar mayor campo magnético, más compactos, con una densidad más alta, y estos serían aparatos más grandes, que es en la línea en la que estaría ITER, con una densidad más baja. En realidad, en años recientes, esta línea ha sido poco estudiada. Hay un par de tokamaks que todavía siguen en esta línea, que son el Al-14 en MIT, que afortunadamente, bueno, que trataron de cerrar, que afortunadamente no se cerró, pero todavía está en veremos, y el tokamak de Frascati en Italia. Obviamente, atrás de ambos aparatos está Bruno Coppi, que es el que defiende específicamente esa línea. Y en ese aspecto aquí tendríamos otro aparato que yo diría que no compite no trata de competir con ITER, que tiene otras funciones muy diferentes, que es el ignitor. Y el propósito de ignitor entonces sería, con densidades más altas, poder llegar a un valor de Q más alto, es decir, tratar de llegar a lo que habíamos llamado la ignición. Entonces, básicamente, la diferencia está en el campo magnético, mientras que JET tiene 4 teslas y ITER tendría del orden de 5.3 teslas en el campo magnético toroidal.
Ignitor tendría del orden de 13 teslas. Pero mientras que ITER está diseñado para una Q del orden de 10, la idea de Ignitor es que su Q sería infinita, es decir, que se podría llegar a la ignición. Y desde luego, entonces, mucho del trabajo que se está haciendo hoy en día tiene que ver ya más con la ingeniería que con la física. ¿Quién está haciendo Ignitor? Ese es un buen punto, perdón, olvidé mencionarlo. Ignitor es una propuesta de Bruno Coppi, que ha tratado, Bruno Coppi está un poco en MIT y un poco en Frascati, en Italia. Entonces ha tratado de que se construya esto en Estados Unidos desde un principio, después de que se construya en Italia. Al final se llegó a un convenio de que se construya en Rusia con dinero de Italia también, o sea, de manera conjunta entre Italia y Rusia. Pero la verdad es que todavía no veo un programa definido con respecto de Ignitor. Cada vez que hablo con Bruno Coppi se muestra muy optimista, dice que todo va bien, pero la verdad es que es mucho más difícil. De hecho, en las condiciones actuales en que ITER va a necesitar más dinero, el poco dinero que le han dado en Italia a Ignitor, están tratando de llevárselo para ITER, pero también es importante mencionar que el costo de Ignitor sería sustancialmente menor. Estamos hablando de un costo de alrededor de 1.000 millones de euros contra los 15.000 millones de euros en fin, de ITER. Pero como decía, su propósito es diferente. También algo que debí mencionar es que el tiempo de una descarga en ITER sería del orden de 1000 segundos, por ejemplo, mientras que en el caso de Ignitor apenas sería del orden de unos 10 segundos. No pretende Ignitor ser el paso anterior a un reactor de fusión, pero sí de estudiar la física del plasma en combustión, que insisto, es muy importante que entendamos, porque hasta el momento no sabemos cómo se va a comportar un plasma en combustión. Se pueden hacer cálculos, pero el experimento siempre es el que tiene que decidir. Decía entonces, actualmente muchos de los problemas que están predominando son ya más en el ámbito de la ingeniería que de la física, y en este caso es precisamente lo que mencionaba respecto a la primera pared. Hoy en día JET está trabajando con la pared tipo Ignitor, donde toda esta región sería de berilio. Aquí tendríamos una parte de tungsteno, donde se tendría la mayor parte de calor absorbido, y una parte de grafito todavía en esta zona, que es lo que llamamos el diversor. También tenemos el problema del daño por radiación, y también aquí los materiales juegan un papel muy importante. Obviamente no es lo mismo si tenemos una pared de acero férrico que si tenemos una pared de aleaciones de vanadio. Aquí lo que vemos es cómo decaería la radiación una vez que se cierre el aparato a lo largo de varios años. Aquí tendríamos un reactor de agua ligera. Probablemente la actividad de un reactor de fusión sería mayor que la de un reactor de agua ligera, pero esta decae mucho más rápidamente que en el caso del reactor de agua ligera, porque no tenemos actínidos. Idealmente, si tuviéramos reacciones de deuterio y helio-3, pues esto decaería varios órdenes de magnitud. Pero de todos modos, lo que quiero hacer notar con esto es que el material de la primera pared es fundamental para que esto sea viable. En cuanto a la competitividad económica, en realidad no se puede decir en este momento, porque todavía no sabemos cómo se va a ver un reactor de fusión, pero se pueden hacer estimaciones, y de acuerdo con esto podría competir con un reactor de agua ligera, podría competir con las plantas de gas,
una vez que se toma en cuenta el aspecto del impacto producido por las emisiones de CO2 y la disposición de desechos radioactivos. Entonces, en este sentido, es que no necesariamente tenemos que casarnos con el tokamak a largo plazo. No, es válido pensar en otras opciones. Y bueno, aquí la gente ha sido muy optimista. Hace un momento hablé del criterio de Lawson, ese producto de densidad por tiempo de confinamiento de energía. Cuando a Lawson lo entrevistaron ya poco antes de fallecer, él platicó que, bueno, en realidad él no era una persona que trabajara en física de plasmas, él era un ingeniero de aceleradores, pero estaba trabajando con Peter Toneman, en el mismo lugar que Peter Toneman. Toneman le dijo más o menos cuál era el problema, y dice, yo de todos modos nunca creí que fuera a haber un reactor de fusión nuclear en mi vida, aunque en aquella época se hablaba de que en 20 años se iban a tener reactores de fusión y todavía no sigue existiendo. Se refiere un poco a esta noticia de Radio Telegraph de 1958, que efectivamente ellos vieron que estaban produciendo neutrones de fusión en este aparato, el CERN, era un pinche divertido, pero después se dieron cuenta de que en realidad estos neutrones provenían por un efecto de aceleración de iones contra el mismo plasma, de tal modo que era un efecto de haz blanco, no era un efecto propiamente termonuclear. Y esto ha ocurrido varias veces. Pero aquí lo interesante es que este es uno de los mejores experimentos que han existido, que se han desarrollado hoy en día. En realidad es un proyecto que se planeó en Estados Unidos, pero no se encontró el financiamiento necesario, de tal modo que entonces lo que hizo Estados Unidos fue transmitírselo a Corea del Sur, y Corea del Sur lo construyó con su propia tecnología y la ayuda de Princeton esencialmente. Es un tokamak completamente superconductor, y cuando se dio la noticia de que este aparato se estaba iniciando en el 2007, salió esta noticia de que el gobierno planea explotar la generación de energía eléctrica comercial en 30 años. Entonces seguimos con el mismo cuento. Pero ¿por qué entonces a Corea le interesa hacer esto? Lo que tenemos aquí es que frente a este aparato hay una pared con la placa de las compañías coreanas que están participando en él. Y realmente esto es lo que ha sido el billete de entrada para Corea del Sur en ITER. O sea, desarrollar, no tanto el tener un grupo de investigadores trabajando en el campo, sino el tener la tecnología necesaria para contribuir con esta en ITER. Y eso, desde luego, pues significa contratos, significa trabajo, significa desarrollo de tecnología que pueden tener otras vertientes. De tal modo que hoy en día se tienen también toda una serie de aparatos nuevos que se han venido desarrollando. Está SST, la India, que es algo parecido al K-STAR que mencionaba hace un momento. Supuestamente debió haber operado en el 2005, se dieron cuenta de que en realidad manejar la tecnología de superconductores era mucho más difícil que lo que ellos pensaban. Han tenido que desarmarlo y volverlo a armar. Más o menos volvió a empezar empezó a funcionar en el 2012, pero lo tuvieron que parar, así que está todavía en veremos. Pero con mucho éxito sí han operado el LIST en China, que es también completamente superconductor desde el 2006, el K-STAR en Corea del Sur desde el 2007, y también hay un Accelerator que se está construyendo en Alemania, y también completamente superconductor, y este se espera que funcione en el 2015. En cuanto a Ignitor, como decía yo, no hay un programa publicado, de tal modo que no puedo decir nada respecto a esto.
En el caso de ITER aquí, lo pongo entre paréntesis porque estas son fechas que se van moviendo continuamente. En la última reunión del Consejo de ITER el año pasado, me parece que fue en octubre del año pasado, se habló de que en el 2020 se iba a tener el primer plasma de ITER independientemente de que todavía no se tuvieran todos los diagnósticos. Totalmente que oficialmente esa sería la fecha. Pero ya tras bambalinas se habla de que seguramente sería en el 2024. Eso sería trabajando simplemente con deuterio y con hidrógeno. Con deuterio y tritio se planea por ahí del 2034. Pero para poder trabajar con plasmas en combustión tenemos que trabajar con tritio. Así que esperar hasta el 2034 pues parece demasiado lejano. Me gusta comparar ITER con el caso de la aeronáutica. Seguramente muchos de ustedes conocen el caso del Spruce Goose que construyó Howard Hughes al final de la guerra, que era un hidroplano de madera de abeto, por eso le dicen el Spruce Goose. En realidad esto no voló más de un par de kilómetros, a 20 metros de altura, y lo guardaron, nunca más volvió a volar. Sin embargo, hoy en día tenemos no solo el Boeing 747, sino el Airbus 380, que funcionan continuamente sin mucho problema. Yo diría que ITER es algo así como el Spruce Goose en comparación con lo que realmente esperamos para poder tener un reactor de fusión. Sé que hay mucho trabajo que hacer al respecto. Entonces, ¿a qué se debe esta subestimación? Bueno, en primer lugar, en que al inicio del programa de fusión se desconocía la física necesaria. Se creía que en realidad era un problema de ingeniería, pero que la física la teníamos ya, era simplemente mecánica clásica, electrodinámica clásica. Pero tenemos problemas no lineales muy importantes, que no son tan fáciles de resolver. De tal modo que en el camino ha sido necesario desarrollar la física de plasmas. Por otro lado, pues hoy en día apenas está por iniciar el estudio de los plasmas en combustión, o sea, con una Q mayor a 5. Y bueno, para convencer a las personas que toman las decisiones, va a ser necesario también mejorar los conceptos de diseño, porque si llegamos con algo como ITER a la Comisión Federal de Electricidad, estoy seguro que nos van a decir, preferimos una planta de gas natural, ¿no? Pero parte del problema es el financiamiento mismo. Esto es una gráfica que hizo Steve Odin, que es una persona que ha estado trabajando en Estados Unidos continuamente sobre lo que son las políticas de desarrollo en fusión. Y él ya desde los años 70 tenía varias proyecciones del dinero que se tendría que invertir para poder llegar a la fusión. Digamos que esta línea roja sería el umbral, por debajo de esta línea roja sería no vamos a conseguirlo, y realmente este es el escenario real, por lo menos en lo que respecta a la inversión en Estados Unidos, mientras que su estimación era que si se tenía una inversión agresiva, probablemente para 1990 se hubiera podido ya tener un reactor de fusión, o un poco menos agresiva en el 2005. Entonces parte del problema está en que, aunque sí se ha invertido mucho, no se ha invertido todo lo necesario. ¿Ese dinero que se lo chuparía esencialmente inversión en físico o desarrollo en ingeniería? Entre todo, sí. Y sí, obviamente que ya cuando quieres construir un reactor es fundamental la parte de ingeniería y de materiales. Ya la parte de física pasa a un segundo plano. En el caso actual yo diría que todavía no pasa a un segundo plano en el sentido de que no conocemos la física del plasma en combustión, independientemente de que quedan varios problemas interesantes que no se han resuelto. Más allá que eso sería el DEMO. El Organismo Internacional de Energía Atómica ya ha hecho un par de talleres sobre el DEMO, y donde se empieza a ver por lo menos cómo distintos países están atacando el problema, distintos socios de ITER están atacando el problema. Probablemente la Unión Europea desarrolle su DEMO, mientras que Corea del Sur y Estados Unidos desarrollan su propio DEMO.
Pero aquí necesitaríamos por lo menos una Q del orden de 25, tomando en cuenta la eficiencia en la conversión de energía. Por otro lado, algo que me gusta insistir es que no tenemos que casarnos tampoco con la idea de que es necesario producir un reactor de fusión. Opciones que se han estudiado. En realidad, la que ha tenido más presupuesto, que es la que tuvo que ver con esta noticia, del National Ignition Facility, sería la que muestro aquí, en donde la cápsula está en el interior de una cavidad, Hohlraum no significa cavidad en alemán, y los rayos láser no son los que comprimen directamente a la cápsula, como sería en este otro caso. En este caso hablamos de ¿cómo se dice? De compresión directa, y en este caso hablamos de compresión indirecta. De tal modo que aquí los rayos láser lo que hacen es producir un ambiente de rayos X de cuerpo negro. Entonces aquí lo que tendríamos sería una distribución de rayos X de cuerpo negro, y son los rayos X los que se encargan de comprimir la cápsula de combustible. Entonces tenemos primero la energía de la red que produce la energía de láser. Esta energía de láser se convierte en energía de rayos X, y son los rayos X los que confinan al plasma. También una opción que se ha estado estudiando con menos intensidad es esta, que toma mucho más en serio la idea que decía yo de la bujía. Es lo que se llama la ignición rápida, en donde por un lado se tiene un láser que llega directamente al centro, produce la chispa, por así decirlo, y simultáneamente se tiene la compresión en el Hohlraum. Bien, entonces el National Ignition Facility, bueno, aquí sí, esto es importante también. En realidad, hay experimentos que se hicieron utilizando los rayos X de armas nucleares para probar este concepto entre 1978 y 1988. Lo de Harris Centurion viene de que simultáneamente se desarrolló por equipos en Los Álamos y el laboratorio Lawrence Livermore. Uno de ellos lo llamaba Hallett, el otro lo llamaba Centurion, y ellos llegaron a la conclusión de que con 20 megajoules de rayos X se podía llegar a las condiciones en donde se generaría tanta energía como la que se estaba invirtiendo. Ahora, esto significaría que se necesitaría un láser de 100 megajoules, pero bueno, desde luego que estamos muy lejos de poder tener un láser de 100 megajoules. Sin embargo, de acuerdo con los códigos que se han venido desarrollando en los laboratorios, se llegó a la conclusión de que no era necesario llegar a los 100 megajoules, que seguramente con un par de megajoules sería posible producir la ignición en el caso del confinamiento inercial, y a partir de eso fue que se construyó el National Ignition Facility, que son 192 láseres, están producidos a partir de láser de neodimio YAG, lo cual únicamente permite producir un disparo o un par de disparos al día. No es lo que requeriríamos para un reactor de fusión, desde luego. Sin embargo, parte de la motivación de esto no es tanto la generación de energía, sino el validar códigos que se utilizan en la simulación de armas nucleares. Como actualmente está prohibido el hacer pruebas nucleares, digamos que esta es una forma de mantener el know-how vivo a través de la siguiente generación. De tal modo que a pesar de que este aparato terminó costando del orden de 6.000 millones de euros, que es algo así como el triple de lo que se calculó que iba a costar originalmente, ha seguido adelante. Pero una parte de su problema fue que, de acuerdo con los códigos que ellos habían desarrollado, habían llegado a la conclusión que hacia el 2010 iban a ser capaces de demostrar la ignición. Sin embargo, esto no ocurrió.
desafortunadamente. Bueno, esto es una mirada un poco más cercana de cómo se ven los holograms, la forma como se sostendrían los holograms en el interior de la cámara, el tamaño de la cápsula que iría en el interior del hologram, en donde también aquí es muy importante el diseño. Decía yo que es una cápsula de plástico, pero es un poco más complicada. Tiene algo de berilio. En realidad hay varios diseños con los que se ha trabajado. No todos los diseños son publicados, parte de ellos son clasificados. Y en el interior se tiene una capa de hielo de deuterio tritio. Congelado, ¿no? De hielo, sí. Sí. Bueno, así se vería el interior de la cámara de blancos, y aquí se ve en la punta el hologram que está siendo sostenido. Obviamente esto es un experimento muy delicado que no podemos esperar que se haga con una repetición de Hertz, que es lo que requeriríamos para un reactor de fusión, desde luego. Pero para la física sí es muy interesante. En octubre del año, la energía de fusión es mayor que la energía de los rayos X, pero no es mayor que la energía de los láseres. Y ese es el quid del problema. A ver, otra vez. Sí, lo que decía es que tenemos primero la energía de la red que se convierte en energía de láser. Y aquí lo que se tiene entonces es un láser de 1.9 megajoules, casi 2 megajoules. Y esa energía de 2 megajoules se convierte en energía de unos cuantos kilojoules de rayos X. Entonces la energía que sale de la fusión aquí es mayor que la energía de kilojoules que se metió aquí por los rayos X. Entonces, y eso es lo que sí es un resultado completamente nuevo. Pero no es mayor que la energía de los láseres. Pero es un orden de 10 a la 3. Sí, a ver, vamos a ver. Entonces está Bueno, muy lejos. esto tiene que ver precisamente con que de alguna forma fueron capaces de controlar la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. No me voy a meter en estos detalles. Y bueno, esto son imágenes que son capaces de obtener del comportamiento de la cápsula en el proceso, de tal modo que sí ven el live. Aquí ya no se trabajaría con láseres de neodimio YAG, sino con láseres de diodo, de tal forma que la razón de repetición pudiera ser mayor. Y también aquí se ha hablado de rodear esto de desechos de reactores de fisión, de tal modo que al mismo tiempo se podría generar energía en el proceso de la transmutación de actividades. Digamos que esta era la visión que se tenía en el 2009, cuando pensaban que NIF iba a funcionar bien para el 2010. La verdad es que como NIF no dio los resultados, o por lo menos hasta el momento no ha dado los resultados que se esperaba que diera, LIFE está suspendido. Conclusiones, entonces, bueno, cosas indeterminadas, no sabemos. Lo voy a poner de este modo. En este momento la gente se está preocupando por los problemas administrativos que tiene ITER y no se han puesto a pensar todavía en los problemas técnicos que va a tener ITER. Que obviamente los va a haber. Por otro lado, es necesario realizar experimentos pertinentes a plasmas en combustión, y aquí estoy pensando en experimentos tipo ignito, no necesariamente como ITER, ¿no? Y por otro lado, a corto y mediano plazo, pues sería necesario impulsar el desarrollo de reactores avanzados de fisión, porque estamos viendo que la fusión no es algo que vaya a entrar directamente el juego de la energía a corto plazo. Entonces, sí es muy importante enfatizar la fisión, y a mediano plazo pues es necesario pensar en escenarios híbridos. O sea, no estoy necesariamente pensando en reactores híbridos, pero sí en donde la fisión y la fusión se combinen de tal forma que algunos de los problemas de la fisión pudieran ser resueltos por los reactores de fusión como una fuente de neutrones.
Y bueno, de todos modos, los resultados de NIF pues sí son parte de un esfuerzo sistemático para dominar la fusión. Sí son un hito, sí son un resultado interesante, pero yo diría que son del mismo calibre que los que ya se habían obtenido en JET y en JT60 desde años atrás. En el contexto del confinamiento inercial, esto proporciona información interesante para campañas futuras, pero por otro lado, probablemente se haya el límite al que se puede llegar con los blancos actuales. Eso es algo que tendrán que determinar ellos. La ganancia reportada se basa en la energía depositada por los rayos X en el combustible, pero está muy lejos de acercarse a uno en base a la energía del láser y mucho más lejos si se toma en cuenta en base a la energía que se toma de la red, porque para poder producir esos 2 megajoules de láser se tuvo que tomar mucho más energía de la red que eso. Bajo el punto de vista de comparación de códigos, los resultados son alentadores y eso, bueno, es bueno para lo que ellos llaman Nuclear Weapons Stewardship, y yo diría que de todos modos es divertido porque la física que están obteniendo es interesante. Pero lo dejo en eso. Bien, pues, a ver. Sí. Dos preguntitas. La primera, eso de los 30 años, ¿cómo lo vamos a entender? Como que estás hablando de algo así como tener éxito con ITER y no tanto con un reactor de fusión comercial. No, me estoy refiriendo a tener un reactor de fusión. Ya comercial. Sí. Ah, bueno, y la otra es, se está viendo aquí muy claramente que el mundo está requiriendo enfrentar proyectos mundiales, ¿no? Mundiales. Es muy claro. Y que tiene toda la complejidad que hay que aprender administrativa, aparte de la tecnológica, ¿no? Hace algún tiempo yo vi que Taiwán, por ejemplo, dijo, bueno, yo quiero jugar a las grandes ligas, y también se pusieron a discutir qué gran proyecto nacional, claro, con participación internacional, ellos podían financiar pues, para aprender a administrarlos. Bueno, a México, ¿qué podíamos aprender de eso? México, pues realmente, vamos, si pensamos con así y eso, pues son proyectitos así chiquititos, ¿no? O sea, nosotros, aparte de la incapacidad tecnológica que podamos tener, no sabemos administrar proyectos muy grandes, ¿no? O sea, como que esto nos debería enseñar que México debería empezar a aprender acerca de la administración de, pues no proyectos de este tamaño, pero sí proyectos pues, grandes en alguna medida, ¿no? Claro, sí, de hecho, por eso enfaticé el caso de K-Star de Corea del Sur. Pude haber puesto el caso de Easter, pues, pude haber puesto el caso de Tokamak de la India, que no ha tenido éxito también. Pero lo que decía yo es, lo importante aquí no es nada más tener un grupo de investigación, sino tener toda una industria alrededor de ese grupo de investigación, de tal modo que desarrollen la tecnología necesaria. Y lo que a nivel nacional ha sido posible, por ejemplo, por Japón o por Corea del Sur o por China, se ve que es bastante más difícil cuando ya ingresan más socios. Incidentalmente, hace poco alguien se acercó a mí para preguntarme, oye, ¿tú crees que México estaría interesado en participar en ITER? Y le respondí, ITER estaría interesado con sus problemas administrativos que tiene que resolver en este momento en aceptar a México. Sí. Mire, hace como 35 años, en un curso en el Centro de Física Teórica de Trieste, un investigador que lamentablemente no me recuerdo su nombre, pero era italiano y muy notable. Seguramente Coppi. Ah, bueno. Él dijo que el reactor comercial iba a estar en 50 años. Entonces, he leído también algunas personas que mencionan actualmente otra vez esos 50 años, ¿no? Y en esa base y en la base de la gráfica, esa precisamente que usted mostró
de que el financiamiento es pobre, realmente que no valdría la pena orientarse pues a algo más reducido, no sé, tal vez el manejo híbrido que usted menciona, ¿o usted qué opina? Yo pienso que sí. yo pienso que sí, que sí es muy importante seguir buscando la fusión pura, pero que a mediano plazo, si la fusión debe de sobrevivir, tendrá que ser en términos de un concepto híbrido. Y pues sí, obviamente que aquí lo que nos está diciendo Dean es que él ya hubiera podido predecir desde los años 70 que con el financiamiento actual no se iba a poder llegar a hacer un reactor de fusión. Sí, que está correcto, ¿no? Sí. Raúl. Por cierto, esto está sacado de un libro que pueden ustedes bajar de internet de Stephen Odin. Olvidé aquí poner la liga, pero se puede bajar de internet. Es pregunta, tenía entendido que la fusión inercial realmente cubrían el deuterio tritio con algo, con un material que la Z fuera muy grande. Y ahorita, por lo que nos comentaba, como que si se meten rayos X, como que la ablación la va a hacer materiales menos densos, menos Se pueden más poner baja. materiales un poco más densos. Bueno, no, de todos modos estoy pensando en berilio, cosas que siguen siendo materiales relativamente. Pero al principio no metían. Probablemente se uranio. refiere al Hall-Round, ¿no? El material del Hall-Round. Es que antes yo nomás El material conocía del que había Hall-Round. como esferitos, ahora son como cilindros y rayos Sí, X. no, el material del Hall-Round sí es, en este caso, de oro, aunque puede ser también, por ejemplo, de plomo. Ah, Sí, el material del Hall-Round sí es pesado, precisamente para que emita más radiación. bueno, y en ese contexto, digamos, la bomba de hidrógeno, digamos, es primero la fisión, el comprime el deuterio tritio. En este de caso, hecho, la idea del Hall-Round viene de las armas nucleares, de las armas de termonucleares. comprimir, ¿no? No solo eso, sino el hecho de que no es directamente la explosión de fisión, sino es la producción de rayos X Los rayos X son los culpables. los que producen la explosión. Pero sí. la ablación no es la que comprime y lleva unas presiones muy altas. Es un poco más parecido a lo que ocurre en el Hall-Round. Bueno, porque De hecho, hay varios diseños. Hay lo que llaman la bomba de... Bueno, no quiero meterme mucho en esos detalles, pero lo que llaman la bomba de fisión mejorada, que es una bomba de fisión, pero con un poco de fusión, que ahí sí es simplemente la compresión de la fusión a partir de la fisión. Y lo que es el arma termonuclear propiamente, que tiene varias fases. Por un lado está la bomba de fisión que produce los rayos X, y por otro lado hay un cilindro que es el que produce la compresión para la fracción termonuclear. Oye, yo quisiera hacerte una pregunta, Julio. Es decir, evidentemente, por lo que has comentado, tanto los aspectos económicos como los técnicos hacen que todas estas tecnologías sean absolutamente imposibles de alcanzar por los países llamados en desarrollo, etcétera. Es decir, que la dependencia tecnológica de los países en desarrollo en este aspecto va a continuar. Bueno, eso es relativo, porque de hecho el otro día estuve involucrado en alguna revisión que se estuvo haciendo y me puse a ver algo que se decía hace unos 20, 30 años respecto a si los países en vías de desarrollo deberían de involucrarse en la fusión. Y el IFRC, que es digamos, el organismo dentro del Organismo Internacional de Energía Atómica, recomendaba que los países en vías de desarrollo no invirtieran mucho en eso. Pero en aquellos días tenían en mente todavía países como China, Corea y la India. Entonces, eso depende también de la voluntad de cada país.
Y de su economía, ¿no? A ver, Mejoró mucho. David, adelante, y ahorita